Gente, buenas noches. 7 de la noche en Bogotá. Sesión de escritorio número 80. Váyanse conectando, vayan siguiendo. Es un día difícil y nos vamos a tratar con cariño. Nos vamos a hacer pasito hoy porque la cosa está complicada. Día sin fútbol en general y en particular. En general porque no hubo partidos del Mundial y en particular porque no estamos más ahí nosotros. 13 personas conectadas. Vamos a ir esperando y dándoles la bienvenida a quienes lleguen. Lisette Romero, Charlie, ya casi me voy a dormir. Si me despierto, estar ahí escuchando. Hola Lisette. Gracias por conectarte. ¿Cómo te trata la tusa con esas horas de diferencia? ¿Debiste trasnochar ayer? No, porque el partido fue en la tarde, entonces eso es la noche en Europa. Bienvenida, bienvenida. ¿Quién más está por acá? Esta noche no me puede acompañar Valentina en la moderación, así que estaré yo hablando con ustedes y nos va a acompañar en un rato Diego Vaquero de Cauce para que hablemos de el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Nos va a costar trabajo acostumbrarnos a esto. Por aquí aparece antiguo colaborador, amigo de la casa, Daniel Acosta. Charlie, firmes por Cheche. ¿Qué más? Daniel, ¿cómo va la cosa? Tiempo sin conversar. Chévere que esté por acá. Bienvenido, bienvenido. Usted que también es futbolero, cuénteme cómo está la tusa, Dani. Bienvenido Armando Agudelo, buenas noches Carlos, espero que lleguen unas semanas más tranquilas, sin tanto fuego de presuntos amigos. Un abrazo. Un amigo que tuve alguna vez, experto en insultos. Gracias Armando. Escéptico, un honor estar con Charlie, querido escéptico, gracias por conectarte. Juanita, ¿ese Juanita es cono de verdad o es un apodo? Juanita, bienvenida. Hola Charlie, hacías falta, gracias. A mí siempre me hace falta venir a charlar. Lo que sucede es que no se dan como las condiciones, no se reúnen todos los factores, pero hoy en realidad era lo más propicio. 30 personas conectadas, vamos a esperar unos minutos más para arrancar y les voy contando qué está pasando. Me cuentan también ustedes si me están oyendo bien, si está un poquito toteado. Estoy aquí sintonizando los micrófonos, estoy mirando los niveles de sonido. Bueno gente, pasó algo muy importante, ustedes ya lo vieron en mis redes sociales y si no lo han visto yo les voy a contar ya mismo. Está recién salido del horno mi libro, La zona de la máquina sobre la atención y la distracción en tiempos de redes sociales. Acá tengo mi edición ya con algunas notas, ya con algunas ideas, pero tengo ahí atrás están viendo algunos libritos y tengo un par, vamos a ver, que voy a rifar para la gente que esté en Colombia. Vamos a hacer alguna pregunta, vamos a inventarnos algo con Diego para rifar un par de libros. Chévere que si están interesados en este tema lo compren, está ya en varias librerías, lo vi en Panamericana, está en Busca Libre, está en la versión en Kindle y tendremos oportunidad para ir hablando un poco sobre eso, pero si tienen algunas preguntas o dudas podemos contar algunas cosas sobre el libro que me tiene muy feliz finalmente de que haya visto la luz. Dice Juan David Beltrán, Charlie, bueno, de temas de hoy por favor hablemos de esa gestión de gobierno para remover tarjetas rojas y remoción de la lista Clinton. Estaba uno también viendo que bueno, nos eliminaron, aterrizamos en la realidad y pues va uno a ver y todo está muy descuadernado, estamos al borde de una crisis constitucional y pues no se ve que vaya a estar muy tranquila la sucesión de poder en nuestro país. 45 personas, gente, vamos a empezar a conversar ya mismo porque hay tela por cortar. Bueno, gente, se viene un nuevo inquilino en la Casa de Nariño. Falta un mes para que se vaya Gustavo Petro de la presidencia. Y yo tengo que decir que a mí me da algún nivel de alivio, o más bien bastante alivio de que finalmente el presidente se vaya. Porque en la recta final de su gobierno ya no vamos a hacer un balance
o no lo vamos a hacer en este momento, sobre cómo fue la presidencia de Petro. No vamos a hablar aquí en defensa, en ataque, sino simplemente quiero decir que en el remate de su presidencia está poniendo a la oposición en su versión más vehemente y delirante. Ha ensayado todas las teorías posibles sobre fraude electoral y la última de ellas aterriza en una conexión entre los hermanos bautistas, los socios de Thomas Gregg Sons, con una dirección IP en Estados Unidos y unos lobistas israelíes. Esto está a punto de entrar en términos de la cábala y las profecías de Nostradamus de este fraude electoral. Y es lamentable que así sea, porque en los últimos tweets el presidente ya está hablando de cómo el pueblo se rebela y de cómo ante los fraudes pues termina habiendo guerras y enfrentamientos. Y pues lo decía yo en alguna columna, pero tampoco es una novedad de lo que han comentado otras personas, y es que al final el presidente está buscando una especie de mito refundacional para el M-19, que si ustedes recuerdan se basa en el fraude electoral que hubo en 1970 cuando Misael Pastrana ganó las elecciones presidenciales. Sobre eso he recomendado muchas veces una conversación que vi hace poco en Atemporal entre Andrés Acevedo y un abogado administrativista, historiador y amigo, Miguel Malagón, profesor de la Universidad de los Andes. Una cosa genial que les recomiendo muchísimo sobre este tema. Entonces, no vamos a poner más tweets de Gustavo Petro, no vamos a seguir por ahí. Hay una pregunta, podemos conversarla más adelante, sobre en dónde va a quedar entonces el rol de Iván Cepeda, porque la oposición parece que la va a tomar Gustavo Petro. En privado muchos congresistas, muchas personas del pacto marcan distancia, pero en público nadie lo hace. Quiero empezar tratando de ponerle un poquito de sensatez a esta conversación con un fragmento de unas palabras que difundió hoy la defensora del pueblo Iris Marín, que tengo que decir, me parece que está usando su cargo y su magistratura moral para cosas importantes como esto. Y lo dice sin eufemismos y lo dice claramente. Les voy a poner simplemente acá un fragmento del llamado que ella ha venido haciendo desde el comienzo sobre la paz electoral, sobre la necesidad de respetar las reglas del juego, sobre la necesidad también de abstenerse de utilizar las redes sociales para incendiar más lo que está ya bastante chamuscado. Estamos en el meme del perrito en el incendio. Esto está perfecto. Y por lo menos trae algo de sensatez. Pongamos una parte de lo que dijo ella hoy y avanzamos. Reconocemos que toda persona y que el gobierno mismo tiene derecho a acudir a los mecanismos judiciales e institucionales cuando consideren que existen controversias que deben ser resueltas. Sin embargo, las autoridades competentes, las electorales, declararon que el presidente electo es el señor Abelardo de la Espriella. Corresponde a todos los actores políticos y a la institucionalidad respetar el resultado y preservar la confianza en las instituciones. La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía. En consecuencia, primero, reiteramos la obligación del gobierno actual y de los sectores políticos que lo han apoyado de respetar los resultados electorales y ejercer los canales constitucionales que le habilitan a declararse en oposición política del nuevo gobierno. Después ella pues avanza para decir que es muy importante que exista un empalme, que haya una comunicación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, pero sobre todo le está enviando un mensaje, y pues hay que decirlo con todas las letras, al presidente Gustavo Petro para que acepte los resultados de esta elección y pues no le dé más munición de la que ya tiene la administración entrante para decir pues que quiere dar un golpe de Estado. No sé si ya podríamos decir que en eso está, porque la administración saliente dice que no llegaron a las reuniones los funcionarios de la Espriella y entonces hablan del nuevo gobierno. Entonces no diría de ninguna forma yo que estemos en un golpe de Estado o algo por el estilo, pero pues lo único que ha hecho Gustavo Petro es darle munición y dar razones para que esto esté pasando. Y ya en los últimos tweets de esta semana dijo que las elecciones las había ganado Iván Cepeda, que era un nivel que no había alcanzado. Entonces, eso dijo la defensora del pueblo, Iris Marín. Y ayer, Abelardo de la Espriella, que ya está en corbata, que ya se quitó la camiseta de la Selección Colombia, que ya está en su biblioteca de jurista,
como presidente electo, hizo una intervención muy fuerte donde decía que en efecto Iván Cepeda y Gustavo Petro estaban intentando dar un golpe de Estado, que era algo que él había advertido siempre. Entonces, pues acá viene de nuevo. ¿Cómo hacemos quienes hemos tenido siempre algún nivel de duda frente a ese tipo de afirmaciones, de escepticismo o más bien de confianza frente al carácter institucional de la izquierda, más allá de que de ninguna manera un proyecto que a mí me interesara apoyar, y pues aquí ya no sé si queden petristas en este canal, pero más allá de eso, porque está dando el espacio, y esto es lo que está diciendo Abelardo de la Espriella. Vamos a ver unos fragmentos del discurso que dio, una intervención de unos 11 minutos que divulgó en sus redes sociales, donde dice que Petro está desconociendo su triunfo electoral y atribuyéndose competencias ajenas para favorecer a Cepeda, lo cual es cierto. Petro no tiene ningún tipo de autoridad para declarar ganadores de elecciones, ni tampoco es un juez, ni mucho menos un detective de Twitter, sino el presidente de la República, que tendría que plantear esas pruebas de una manera clara. Yo lo decía con Daniel Pacheco, estoy comentando cada 2 semanas la actualidad con él en La Silla Vacía, y hablábamos de pues que hasta ahora el Pacto Histórico se ha dedicado a difundir rumores y denuncias que no tienen un sustento fáctico, que puede aparecer después alrededor de compra-venta de votos, que puede aparecer después alrededor de una intervención extranjera, es posible, pero ciertamente no frente a un fraude a la escala que ellos lo están planteando en la registraduría y en la contabilidad de los votos. Ordenó a Abelardo de la Espriella que se suspendiera el proceso de empalme que había iniciado el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Hizo un llamado a las fuerzas militares, las instó para que cumplieran con su juramento de proteger la Constitución y la democracia. Dijo varias veces que le quedaba un mes, ahora menos de un mes, a Gustavo Petro para irse de la Casa de Nariño, y también hizo un llamado a una resistencia constitucional en el camino de mostrar el contraste con lo que está diciendo Cepeda, que es cada vez más ambiguo. Habló de que se hiciera un llamado para que la gente respetara la Constitución del 91, que se volvió ahora pues lo más institucional, pues también de una derecha que en su momento también la ha atacado, y dijo que cuando tome la posesión respetará la protesta social, pero no va a aceptar ningún tipo de vías de hecho. Y les quiero compartir un fragmento corto donde hace una acusación también muy complicada, esto está realmente de ida y vuelta, que pues augura un comienzo de gobierno muy tenso con la oposición, y pues aquí realmente nadie está poniendo de su lado, pero ciertamente el primero que tendrá que hacerlo es el presidente, que se está yendo aceptando que pues Abelardo de la Espriella ganó las elecciones. ¿Qué podemos hacer si ganó las elecciones? Entonces aquí está un fragmento de lo que dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella. A todo lo anterior, queridos compatriotas, se suma el miedo que tienen tanto Petro como Cepeda del destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción que campeó en estos 4 oscuros años de desgobierno, sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo, tanto con los grupos de criminales al interior de Colombia como con el cartel que dirigía el narcodictador Nicolás Maduro. Bueno, ustedes saben bien que durante la campaña de Abelardo de la Espriella dijo que él venía a castigar a Iván Cepeda. Tienen pues una agenda puesta sobre la mesa de castigar al presidente, futuro expresidente Gustavo Petro. Ha usado además Abelardo de la Espriella la posibilidad de las sanciones desde Estados Unidos con revocación de visas o investigaciones como una carta de juego con el petrismo. Entonces pues esto pues evidentemente no se trata simplemente de una tensión entre gobierno entrante y saliente, sino de un problema mayúsculo que se armaría, donde el objetivo de Abelardo de la Espriella arrancando sea intentar meter preso a el futuro expresidente Gustavo Petro. Así está la cosa, no nos da cuenta que eliminaron a Colombia y voltea y mira y dice, se está incendiando todo, hablemos de eso. Veamos un par de comentarios por acá. Dice María Jimena Dorado Velasco, pero Charlie, confianza en las instituciones. ¿Cómo hacemos si llevan destruyendo esa confianza en las instituciones democráticas? Creo que al final se siguen agrietando, pero no tenemos alternativa que al final intentar
confiar en las que funcionan, que permiten, entre otras, que haya una transición pacífica del poder. Pero de instituciones tendremos que seguir hablando. Así como en la canción de Prisioneros, no son las industrias, sino las instituciones. Y llegó por acá Roberto Gracia Peña. Hola Charlie, soy nuevo por acá. Saludos, bienvenido Roberto. Esto es una sesión de escritorio. Acá echamos globos, acá comentamos qué está pasando. Y hoy en particular, pues estamos en una realidad política y futbolística de Tusa. Eso es en lo que estamos y tenemos que hablar de eso también. Bueno, gente, terminemos esto para recibir a nuestro analista de cabecera con una intervención que hizo Iván Cepeda hoy. Estaba mirando el comentario de una amiga diseñadora y me hizo caer en cuenta de algo que en realidad es horrible del diseño de Iván Cepeda Castro acá arriba, y es esta tilde desalineada con la A. O sea, esto de arriba de la cabeza de él. Eso es Está bastante horrible en términos de... Los diseñadores están pasándola mal viendo eso. Bueno, Iván Cepeda, que realmente se quedó sin voz propia hace rato, del senador que tenía su propia base, su propio electorado, su propia fuerza, como víctima del conflicto armado y de la persecución del Estado, como un portavoz de negociaciones de paz, pues solo queda un intérprete confuso, como una especie de show de telonero o de show de cierre del presidente, que al final no lo desautoriza, no dice en realidad qué piensa de todo esto, y ha divagado por las teorías de la desobediencia civil. Le está pidiendo, entre otras, a Abelardo de la Espriella que demuestre que no es un espía norteamericano para poder reconocerlo como presidente. Y ahora está diciendo que se está configurando un gobierno paramilitar. Porque, entre otras, y por supuesto, en las propuestas del candidato de ultraderecha, hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, hay muchas cosas que preocupan, pero de entrada él está diciendo que los bloques de búsqueda urbanos, las primeras líneas de seguridad son otra vez grupos paramilitares, que se está criminalizando la protesta social, que se quiere revivir el SMAT y que las megacárceles privadas son simplemente un negocio para actores privados que van a hacer también un incentivo para que haya mayor uso ilegítimo de la fuerza. Y acá, pues, suelta la acusación principal que conecta, pues, cosas que él ha dicho contra Abelardo de la Espriella de tiempo atrás. Veamos este fragmento. Estos anuncios y proyectos provienen de alguien cuya vida personal y profesional, recordémoslo, fue puesta al servicio de estructuras paramilitares y narcotraficantes en el pasado. De la Espriella ha sido reiterativo en afirmar que una de sus aspiraciones en la época del mayor apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia era ser, cito entre comillas, paraco con uniforme y con fusil. Hace algunas semanas lo denuncié penalmente por haber sido promotor, financiador y usufructuario de grupos paramilitares. Ojo a esto. Pero más allá del origen, de la concepción de que el Estado de Derecho es compatible con la paramilitarización de las instituciones y de la sociedad, este es un aspecto del proyecto que de la Espriella ha llamado Patria Milagro, que no es otra cosa distinta al viejo proyecto paramilitar y mafioso de, comillas, refundar la patria. Bueno, entonces el candidato Iván Cepeda, que está al parecer de suplente en la representación de la oposición, pues porque va a seguir siendo Gustavo Petro, está mezclando varias cosas ahí sobre Abelardo de la Espriella. Y empiezo por una de las últimas, y es una entrevista, una charla que él tuvo, creo que con Miguel Polo Polo, hace ya un tiempo o antes de esta parte de la candidatura, donde pues con el tono propio del presidente electo y de manera esparpajada decía que si él hubiera querido ser paramilitar, habría sido de frente y no simplemente escondido. Un uso retórico, grandilocuente y pues también bastante pues preocupante de este tema, pero pues ciertamente un escándalo de redes sociales que él usa retóricamente Iván Cepeda para ponerlo acá.
En lo demás, pues están mezclando las cosas que hemos conocido a Abelardo de la Espriella. Por un lado, pues que lideró una ONG durante las conversaciones de Ralito para buscar un referendo que evitara la extradición de los líderes paramilitares durante la negociación. Y por el otro lado, pues que ha sido abogado de personas acusadas, algunas de ellas condenadas por delitos graves relacionados, entre otras, con paramilitarismo. Pero pues acá lo que podemos decir como punto de partida es que pues el presidente electo no tiene una investigación activa, una condena, ni diría yo tampoco indicios comprobados o claros de que él pues haga parte de grupos paramilitares o que esté configurando un gobierno de ese corte. Si eso pasa más adelante, pues tendremos que verlo, que es parte un poco de como yo creería que sería para la oposición. Pues tenemos que hacer oposición y tenemos que criticar quienes vamos a estar ahí, pero pues de entrada decir que llegó el fascismo no le hace ningún favor a lo que necesitamos y es ver lo que va a pasar. Porque es que si de entrada decimos que eso es lo que está pasando, hacemos lo mismo que le pasaba a la izquierda y era que cuando ganó Gustavo Petro desde el minuto uno dijeron que es que se iba a instalar una dictadura. En fin, esto fue lo que dijo Iván Cepeda hoy y con esto leo un par de comentarios y recibo a Diego. No, con una cosa adicional que me parece que es clave. La patria milagro, que yo decía en otra conversación que el milagro será que se haga algo con todo esto, la está equiparando Iván Cepeda con esta idea de refundar la patria, que fue una frase de quienes hicieron este acuerdo entre políticos a paramilitares que desató toda la parapolítica. Y hay una cosa que está en ese enfrentamiento, pero una de las cosas a las que yo creo que no puede aspirar la izquierda es que no haya un balance sobre el gobierno Petro. Otra cosa es que no podemos dejar que ese balance simplemente lo haga el gobierno entrante con espejo retrovisor, con libro blanco, para que entonces ellos digan de qué manera lo podemos interpretar. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Estamos llegando a 80 personas conectadas. Vamos a ver qué dice por acá. Escéptico 73, Iván Cepeda es el duque de Uribe con mejores notas en la universidad. DJ no pertenece a las élites de derecha, pero sí a los privilegios que ganan buen salario y van al templo de té del Parque. Yo tuve una vez una pelea con el templo del té en el centro, en la Macarena, porque lo usé para hacer una parodia de un comercial de Petro en las elecciones de 2018. Me iban a demandar. Pues escéptico, ahí hay algo de verdad, ¿no? Termina siendo Iván Cepeda contra todo pronóstico para mí una especie de segundo a bordo de Petro. Eso es bastante extremo. Y está por aquí Anfequén, es el mismo tipo de acusación infundada que hacen contra Cepeda ser guerrillero. No se pierde la ironía. Así es, Anfequén. Y creo que con esto, tal vez en un tono un poquito lúgubre, así, cansado, como me notan, triste, perdido, vamos a empezar a hablar con Diego Vaquero, que yo no creo que les vaya a traer tampoco mucha felicidad. No estamos hechos un circo, amigos, esa es la realidad. Querido Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Aquí pasando la tusa, gracias por la invitación. Bueno, Diego, pues para quienes no te conocen de autos, Diego Vaquero, gerente general de Cauce, una consultora en asuntos públicos, análisis de congreso. Hacemos algunas cosas con Cauce en estas charlas, hemos también dado algunas conversaciones con aliados que quieren saber un poquito cómo está la movida. Y pues no tenemos consultorías activas con la Federación Colombiana de Fútbol, ni tenemos línea directa con Lorenzo, pero Diego Vaquero sabe de fútbol y ciertamente sabe más fútbol que yo. Vamos a poner el tono con este comentario, Diego. Sergio Sinuco, indignado con la selección Colombia, qué desilusión. Para los que quieren saber qué sigue en esta conversación, que esperemos que no se va a alargar más de 30, 45 minutos, vamos a hablar de la selección Colombia, vamos a hablar de la Tusa, pero vamos a hablar del gabinete ministerial. Entonces vamos a ir combinando y voy a rifar ahorita mismo un libro. Pero Diego, quiero, no sé, dime algo del partido, dime algo del mundial, dime alguna cosa para empezar. Pero dime antes para que la gente sepa tus credenciales futbolísticas, porque tú escribiste un libro sobre esto y pronto por ahí ponemos la portada, lo voy a buscar. Sí, Carlos, más o menos en el 2018, después del ciclo de Pekerman, sacamos un libro de cómo fue su estadía, digamos, durante la selección Colombia, como con un análisis táctico de cómo jugaron durante esos 8 años con Pekerman.
y también un poquito de cómo las dos historias, tanto de la selección como la de él, se encontraron pues para lo que fue hasta el momento la mejor participación en un mundial, ¿no? Yo pensé que esta vez con Lorenzo la íbamos al menos a empatar, pero bueno, no llegamos a los cuartos de final y Mira, acá todavía encontré no. tu libro. Ese es el libro, exactamente. Peckerman, Táctica, Pensamiento y Liderazgo. Bueno, pero si fuéramos a hacer ahí como para empezar una explicación o una opinión de la eliminación, ¿tú dónde pondrías el foco? Obviamente son muchos factores, pero ¿qué es lo que nos pasa? O sea, estamos No, definitivamente... yo no he podido dormir pensando en la jugada de Campas, Carlos. O sea, sigo sin entenderla. Eh, y no, siento que pues se repitió la historia del 2018. En los penaltis pues hubo dos errados esa vez y esta vez también tuvimos dos errados. Y siento muy a mi pesar que futbolísticamente creo que Colombia tenía más fútbol que Suiza, pero ayer los noté muy cansados física y emocionalmente, creo que no estaban muy fluidos. Nuestra figura pues nunca apareció, que es Luis Díaz, este que está haciendo el Mundial de las Estrellas. Pues cada estrella de cada equipo, digamos, está tirando del carro y acá pues nos quedamos esperando que Lucho apareciera. Y siempre nos queda faltando estos 5 centavos para el peso y bueno, vamos a ver cómo se arranca el nuevo ciclo. No sé si Lorenzo vaya a seguir o no. Y pues creo que también va a haber un relevo generacional importante porque ya varios de los que ayer pues terminaron el partido y el mundial casi que siendo figuras como Lerma, Davinson Sánchez y algunos otros pues creo que ya van de salida. Entonces pues vamos a ver qué nos deparará el nuevo ciclo mundialista, pero pues está muy dolorosa esta tusa. Bueno, pero ¿tú seguirías con Peckerman si fuera decisión tuya con Lorenzo? Yo creo que se ganó la posibilidad de decidir. Creo que pues los resultados lo avalan. Digamos, llegamos a la final de la Copa América y estuvimos a 6 minutos de ir a los penales, y no es por la patada que le debió meter Carlos Cuesta a Lautaro Martínez. Ayer pues competimos, en el Mundial creo que competimos bien. Faltó lo que te digo, los 5 centavos para el peso, y creo que Lorenzo se ganó la opción de decidir, no sé el que esté pensando. Y pues en caso tal de que se vaya, me da miedo de que reciclemos a un Reinaldo Rueda o O estos Juan Carlos personajes. Osorio, que está más Carlos loco que una Osorio. cabra. O sea, no se sabe quién está más loco, si Petro u Osorio. No, eso sería Me da fatal. miedo que se recicle ese Esa escuela. fracaso que ya tuvimos, sí. Pero pues creo que se ganó la oportunidad de decidir y creo que lo que decida estará bien. Las eliminatorias tuvieron una primera etapa muy buena. Una segunda, yo creo que después de la Copa América pues se notó el golpe y el bajón, y al Mundial llegamos pues entre muchas dudas, pero creo que a la larga en el grupo nos comportamos bien. El partido de Portugal creo que nos ilusionó a todos, y en lo personal yo sentí que pues creo que como todos los colombianos el mismo plantel quedó bravo ese día, y yo dije, bueno, cambiaron un poquito la mentalidad porque Sí, pues sí, el sí. empate era lo mismo que ganarles, y ese día creo que todos los colombianos quedamos histéricos y tristes de no haber podido ganarle a Portugal. Y si hubieran jugado como jugaron contra Portugal ayer, pues yo creo que pasábamos por encima a Suiza. Pero sí, yo creo que también el tema de los viajes, ser la única selección que jugó en los 3 países, con traslados de casi que de costa a costa, pues creo que también pasó factura ayer. Y esos pocos días de descanso que hubo entre los 16avos y los octavos, creo que pasaron factura ahí. Y bueno, nos faltó Bueno, ese centavito para el peso. a ver, vamos acá otro comentario antes. Volveremos a hablar un poquito más de esto. Yo quiero hacer un par de comentarios antes de seguir. El nuevo DT de Colombia debe ser extranjero y de jerarquía, que juegue un fútbol moderno y haga barrida en la nómina. A ver, yo solo quiero 3 cosas que me dan vueltas a mí. La primera es el dichoso tema del cansancio, porque sin duda yo creo que, por ejemplo, Lucho Díaz llegó muy cansado en postemporada, después de pues, la gran temporada que hizo en el Bayern de Múnich, pero uno no le ve ese nivel de cansancio a jugadores que han estado exactamente igual, como es el caso, por ejemplo, de Harry Kane. Entonces, pues se habla mucho del cansancio. Pasó lo mismo en la Copa América. Me acuerdo perfectamente después de la final que termina desarmando el equipo completamente Lorenzo. Saca a Lerma, no me acuerdo, saca a todos los jugadores, terminamos jugando con suplentes. Y él dice que estaban fundidos. Entonces venimos con esto. Se había dicho que en este caso algunos habían tenido gripa, pero bueno, te dejo ese uno más.
la falta de imaginación de Lorenzo, que lo podemos hablar al final, pero en el caso de este partido, yo sí me quedé esperando que hiciera algo distinto. No probó jugadores, eso lo podemos mirar en detalle ahorita. No movió a Lucho, yo no era de sacar a Lucho, pero de pronto moverlo, ponerlo de 9 para que abriera otro extremo ahí distinto, no se hizo. Y lo tercero, que tiene que ver con esto que dices de lo que nos termina faltando, es la cabeza nos come, y no podemos realmente reaccionar. Yo también pensé que después de lo de Portugal había como un hambre renovada, un exorcismo a lo que había sido esa final de Copa América de hace 2 años, pero llega el momento clave y no podemos. Entonces todo el mundo habla de Argentina, los árbitros le ayudan, a veces mucho, a veces poquito, a veces no está claro, pero tuvieron 3 y metieron las 3 porque sabían que no había más tiempo, como cuando uno está en el colegio, en la universidad o en el trabajo con una hora para hacer lo que tiene que hacer y no hay más tiempo. Entonces, esos 3 puntos, algo corto y después nos metemos en detalle, pero ¿qué dices? ¿Qué dirías tú sobre eso? No, con el tema del cansancio, que fue el primer punto que tocaste, creo que de acuerdo. Igual ahí en esas instancias yo creo que al jugador le tiene que salir como esa fuerza interna que por ejemplo ayer Argentina mostró, porque pues igual ya agotados estaban ellos. Frente al tema de la creatividad de Lorenzo, yo también me quedé esperando que probara un poquito más, sobre todo en ataque. Creo que no solo en el partido de ayer, sino en partidos anteriores le debió haber dado un poquito más de descanso a Lucho y darle rodaje de pronto a Campas, a Asprilla, que era el otro wing que había llevado. No, Asprilla no, a Gómez. A Gómez, perdón, Asprillitas, sí, que le dicen, sí. Y creo que también el tema de John Córdoba, que llegó entre algodones y se terminó rompiendo el otro día, pues cambió un poquito los planes que él tenía, pero pues sí le faltó creatividad. Creo que le apuntó mucho al talento y a la magia de Juan Fernando Quintero, que nos regaló unos minutos memorables. Yo amo a Juan Fernando Quintero, aquí un paréntesis, y creo que ayer le apostó mucho a su talento. En lo poquito que pudo hacer, metió 2, 3 pelotas de gol y bueno, y con el último punto creo que sí, no sé, es como una sensación de que mentalmente les cuesta o creérsela o sentir ser conscientes de que ellos son mejores. Yo creo que futbolísticamente, como te lo decía, creo que tenían mucho más fútbol que Suiza, pero no se la terminan de creer y nos quedamos siempre en la puerta, se nos quema el pan en la puerta del horno. Bueno, por acá dice alguien un par de cosas, vamos a leer esto. Usuario 71421, centrales y defensas se lucieron, pero faltó lo más importante, los goles. Correcto, correctísimamente. Bueno, vamos a volver a rematar con algo de esto al final para poder como redondear esta pena. Dejen en los comentarios, cuéntenos qué están pensando de esto, pero hagamos un barrido de en qué va el gabinete. Bueno, Diego, tenemos 75 personas conectadas. Empieza por acá alguien diciendo algo que me parece interesante. Dice Juan Romero: los influencers de política y la academia de este país deberían unirse para crear un acuerdo programático y el siguiente gobierno debería comprometerse a cumplirlo, no más etiquetas de izquierda o derecha. Bueno, más allá de poder llegar a un acuerdo, sí pienso que tendríamos que poder diferenciar, lo decía yo al comienzo, entre la estrategia política que va a emplear el gobierno entrante para ponerle el reflector a lo que hizo el anterior, el show que eso va a ser, lo que probablemente van a encontrar que es cierto, lo que van a empezar a investigar, pero hay que poner eso en un lado y lo que realmente hay que mirar, porque es que no podemos entonces entrar por donde quiere meterse el pacto, que es que todo lo que se va a revisar de lo que dejó de hacer este gobierno, porque es que más allá de la corrupción lo que vamos a ver es el descuadernamiento, es una persecución política. Eso sí me parece que no es por ahí. O como dice alguien muy cercano a mí, conmigo no cuente para eso. Bueno, Diego, hablemos del empalme, pero antes tengo una copia para darte autografiada de esta obra. Espérate que te quite un segundo. Acá estás. Voy a rifar un libro de estos. De La Zona de la Máquina. Este es un libro, gente, un ensayo de 30.000 palabras, unas 120 páginas, que habla sobre la atención y la distracción en tiempos de redes sociales, pero en clave de la discusión pública, en clave de la historia de Internet, en clave de tecnología y
con un hilo conductor alrededor de mi experiencia como regular jugador de ajedrez. Hay varias cosas metidas y ustedes van a decir eso es un salpicón, pero lo publicaron y dijeron que funciona y yo también estoy de acuerdo. Entonces aquí va la pregunta para ver si en el chat alguien la pone en algún momento. Voy a estar pendiente. ¿Cuál fue el nombre del invitado que mencioné hace un rato al comienzo de esta transmisión? Que estuvo en la temporada hablando de el golpe de estado de Rojas Pinilla y el fraude electoral de 1970 que dio origen a pues el mito fundacional del M19. Y cuando digo mito fundacional no estoy diciendo que no hubiera habido un fraude, que el otro alguien me empezó a decir que es que sí estaba diciendo que no había pasado nada. Y vamos a ver si en el chat aparece. Tiene que ser alguien en Colombia, gente, porque yo pues no tengo posibilidad de mandar ese libro al extranjero. Bueno, Diego, hoy vimos a el gabinete, una parte del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella leyendo un comunicado, creo que 4 o 5 puntos, que en esencia estaba apoyando la tesis, los planteamientos y todo lo que dijo Abelardo de la Espriella en el fragmento de la locución que puse hace unos minutos. Entonces, este gabinete ya empieza a tener forma. Acá vamos a poner la gráfica que va completando la constelación ministerial de Cauce. Vamos a ir nombre por nombre, vamos a tratar de enfocarnos como en un antecedente corto y en una idea de cómo esto se configura en lo que había hablado de la Espriella, en lo que sería el futuro gobierno, y vamos a meter algunas glosas más. Pero una mirada general, ¿quiénes faltan que sean clave? ¿Quién te sorprende que todavía no aparezca en el gabinete y tal vez quién te sorprende que esté ahí? Y vamos por partes. Bueno, pues tenemos entonces, Carlos, de los 18 ministerios a asignar, porque recordemos que actualmente son 19, pero el Ministerio de la Igualdad ya está en proceso de liquidación. Tenemos 18, de los cuales ya el presidente electo Abelardo de la Espriella nombró a 9, empezando por Rodrigo Lara Restrepo, que va a ser el ministro del Interior. Él, pues, como todos deben conocer y saber, pues es hijo de el que fue en 1984 ministro de Justicia asesinado por el cartel de Medellín, Rodrigo Lara, y él, digamos, que tiene la tarea de consolidar y conformar la coalición de gobierno para lo que va a ser el primer año de gestión, digamos, legislativa y gestionar, digamos, esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Rodrigo Lara, pues, ha sido senador, ha sido representante de la Cámara, ha trabajado también en el Ejecutivo y se la jugó, digamos, hace casi temprano, un año. Sí, él se la jugó, él fue de los que primero se la jugó junto a Mauricio Gómez, que también es otro de los ministros ya designados. Tenla ahí un pues, segundo sobre Rodrigo Lara, que te quiero hacer una pregunta. Algunas personas dicen que a pesar de que viene el Congreso, no tiene las mejores relaciones en este momento, tiene tensiones con algunas bancadas. ¿Tú cómo ves en general la apuesta? Pues porque obviamente que por definición parece apenas obvio que sea el ministro de la política, pero ¿cómo lo sientes tú entrando al Congreso? Tuvo muchas peleas, por ejemplo, por la ley de encuestas, tuvo peleas con sectores afines al alcalde de Bogotá, bueno, en fin, Rodrigo Lara también con la herencia de Cambio Radical, los reproches que hubo cuando él fue el director del partido. ¿Crees que va a tener o simplemente va a componer esa mayoría y eso no va a ser tan, pues obviamente es una especulación, pero como punto de partida? No, yo creo que, pues, a ver, el escenario base que al menos en Cauce hemos manejado es que, pues, Abelardo va a lograr unas mayorías, al menos durante el primer año, no muy amplias. Yo creo que va a llegar a más o menos el 55, 58% del Senado, que corresponderían a más o menos el mismo número de curules. Es verdad que él ha tenido varios enfrentamientos, pues, con la bancada de Cambio Radical, que los solía hacer la suya. Tiene enfrentamientos muy públicos y muy fuertes con el nuevo liberalismo, que tiene una senadora, y con la coalición de Ahora Colombia, pues digamos que también ha tenido enfrentamientos en el pasado, pero pues creo que en este nuevo rol como ministro del Interior va a ser mucho más pragmático. Creo que Rodrigo Lara es una persona bien pragmática y creo que va a lograr conseguir esa coalición al menos en el primer año. También, Carlos, porque pues recuerda que los congresistas pues también siempre van como detrás del poder, ¿no? Y de esas coaliciones de gobierno. Para no ir tan lejos, recuerda como el Partido Conservador, que
que pues es el histórico Partido Conservador, hizo parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Entonces ahí yo creo que también el rol de los congresistas de estar cerca al poder pues va a ser fundamental, y creo que Rodrigo Lara puede articular muy bien esa coalición, al menos durante el primer año, ¿no? Mientras el viento a favor y el capital político del gobierno esté todavía fuerte, creo que ahí van a estar los congresistas, y al menos hasta que se tramite el Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser más o menos durante el mes de febrero del próximo año, vamos a tener pues esa coalición mayoritaria. Bueno, ya vi en el chat un ganador del libro, lo voy a leer en un rato, pero le toca esperarse, campaña de expectativa, y vamos a rifar uno más hoy. Bueno, vamos en este orden, Diego. Rodrigo Lara, chuleado. Vamos a una noticia del día, porque este es pues el anuncio más importante que tuvimos hoy, que es Omar Bula como canciller. A este personaje no lo conocen realmente en Colombia muchas personas, entre otras él ha vivido afuera mucho tiempo, pero es un nombramiento que dice muchísimo. ¿Quieres dar algún contexto corto o algo inicial sobre Omar Bula? Y yo lo complemento porque yo a él lo tenía en el radar de tiempo atrás. Bueno, no, él digamos que venía pues asesorando la campaña en los temas relacionados a relaciones internacionales. Él es una persona que se opone fuertemente a lo que él denomina pues el globalismo, ¿sí? Y suele argumentar, tiene un canal de YouTube que les recomiendo ver si quieren conocer un poquito más sus pensamientos y sus posturas. Siempre suele argumentar que pues todas las corporaciones multinacionales y las organizaciones internacionales y como todas estas élites políticas globales impulsan como un modelo como que él llama woke, ¿no? Y dice que se está, digamos, que está en entredicho como ese mundo occidental que nosotros conocemos, y que justamente personas como Donald Trump son los que están haciéndole frente a eso, por lo cual se prevé, digamos, una relación, entre comillas, yo diría que armoniosa, obviamente, con el gobierno de Estados Unidos. Ha sido muy crítico del gobierno chino, pero en la entrevista de hoy que tienes ahí ponchada en Semana, dijo que pues esa relación la iba a manejar con mucho pragmatismo, y creo que pues va a ser un canciller pues al menos polémico, porque pues si también te pones a revisar sus tweets, viejos, pues ha tenido posiciones polémicas, pero pues vamos a ver cómo le va como canciller, ¿no? Ahí estaba sonando también pues otras personas, pero ya finalmente hoy se confirmó su nombramiento. Bueno, sobre Omar Bula, leo acá algo corto del quién es quién de la silla vacía. Durante 2 décadas, entre 1988 y 2012, fue delegado de las Naciones Unidas para varios países, oficial de proyectos para Ecuador, Brasil y Sudán, coordinador de programas para la región africana, jefe del departamento para el programa de Irak, secretario adjunto de la Junta del Programa Mundial de Alimentos, coordinador regional para Panamá, director de proyectos en Senegal y consejero para Etiopía. Desde 2007 es profesor de MBA de la Sergio Arboleda, que es la universidad más poderosa del país en estos momentos, y es hermano de el exministro de Educación, si no estoy mal, Germán Bula, hace ya varios años, si no estoy mal, en el gobierno de Pastrana. Ahora, ¿por qué te digo yo que lo tengo en el radar hace un tiempo? Porque una de las cosas que ha hecho Omar Bula desde su cuenta de Twitter y desde estos videos de su canal es amplificar las teorías de conspiración usuales contra los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil que recibimos cooperación internacional. En su momento yo logré hacer la mesa de centro con ese apoyo cuando estaba en la silla vacía. Linterna Verde, la organización que Cofunde, tiene proyectos con cooperación, y nosotros vamos a entrar inmediatamente en el radar de esa agenda antiglobalista que reproduce los discursos de Nayib Bukele, de Jair Bolsonaro y pues de la derecha más conservadora norteamericana, pero que además tiene pues su propio delirio, ¿no? Es que estamos de un delirio en otro, y acá te pongo solamente 3 tweets de él. A la ONU la mató el globalismo, se convirtió en su instrumento para implementar la controvertida Agenda 2030, migración, género, clima, etc. y adoptó una agenda antioccidental. Además de su neutralidad, perdió su credibilidad y desvirtuó su propósito fundacional. ¿Recuerdan cuando mencioné que toda la mugre del planeta, sobre esto que comentabas que dijo en Semana, China, Rusia e Irán festejaría la derrota de Trump? Pues ahí lo tienen. Ahora no vengan a dárselas de humanistas y defensores de la libertad, y faltan China e Irán.
De no ser por los constantes ataques en su contra, el fraude electoral, las persecuciones legales y los intentos de acabar con su vida, no habríamos presenciado la transformación de DJ Trump en el líder firme y resuelto que vemos hoy. No hay mal que por bien no venga. O sea, él apoyó en su momento la teoría de la conspiración según la cual a Donald Trump le robaron las elecciones presidenciales de 2020. Y por acá Agustín Laje, el líder intelectual de esta derecha regional, dijo hoy: el canciller que eligió a Abelardo de la Espriella para Colombia es un verdadero lujo. Lleva años combatiendo culturalmente a los globalistas, la agenda woke y el socialismo del siglo XXI. O sea, si es por este nombramiento, creo que Abelardo de la Espriella se va pues por el carril más predecible de lo que había planteado en campaña, que puede ser intentar sacar a Colombia de Naciones Unidas o de la CIDH y pues alinear su agenda internacional con Estados Unidos y pues particularmente con los republicanos. Eso podemos decir de ULA. Sigamos en el álbum, Diego. Miguel Después Gómez viene Martínez. Miguel Gómez Martínez de Hacienda. Él es hermano de Enrique Gómez, que es el senador electo de Salvación Nacional, que fue el único partido que avaló a Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales. Se había desempeñado como rector de la Universidad del Rosario, también estuvo creo que en Fasecolda, y pues digamos que creo que pues tiene una postura económica conservadora, tradicionalista. La semana pasada anunció que tiene dentro de su plan inicial al entrar al gobierno, pues primero congelar el gasto público, y porque pues acuérdate que una de las principales propuestas de Abelardo es esa, como frenar ese gasto público, y para eso anunciaron supuestamente un decreto que va a salir en los primeros días de gobierno. Y lo otro grande que anunció es que en la eventual reforma tributaria que se va a tramitar una vez ellos se posesionen, quiere que la DIAN pase a cobrar solamente 3 impuestos: el impuesto de renta, el impuesto de IVA y el impuesto de IVA al exterior. Y simplificar, digamos, el estatuto tributario, que hoy en día es un enredo y que pues presenta ante la DIAN más o menos unos 15, creo 16 impuestos. Vamos a ver, yo creo que pues es una propuesta que puede tener buen recibo al interior del Congreso. Vamos a ver cómo la tramitan y cómo la conforman. Y también habrá que ver qué otros nombramientos, digamos, del sector Hacienda van a realizar, ¿no? Porque recuerda que, pues, si bien es importante Hacienda, también el tema de Superfinanciera, URF y todas estas otras entidades, DIAN, por supuesto, pues también marcan un poquito cuál va a ser el estilo y el norte estratégico al cual le quiere apuntar el gobierno, ¿no? Ok, un cargo impopular, difícil. Me sorprendió, pero pues evidentemente no hace parte de los nunca, bastante conectado con el poder, el nieto de Laureano Gómez. Sigamos con el ministro de Justicia, Iván Cancino, abogado de Abelardo de la Espriella, amigo de Abelardo de la Espriella y abogado, entre otras, de Diego Cadena, el abogángster, que fue finalmente condenado. Polémico en algunas de sus representaciones, y pues otro de los abogados que yo siempre he considerado de la escuela de litigio de última hora, que utiliza mucho los micrófonos como lo hacía el hoy presidente electo para defender sus causas. Iván Cancino, ¿qué agregarías, Diego? No, pues él sí tiene una reconocida trayectoria como abogado penalista. Ya en sus primeras declaraciones el día de hoy, pues dijo que iba a enfocarse mucho en esa famosa reforma a la justicia que todos los gobiernos han venido prometiendo y ninguno ha logrado concretar. Matizó un poquito el tema de la JEP, Carlos, porque recuerda que en campaña, pues Abelardo dijo que él llegaría a acabar la JEP y eso, pero creo que Cancino lo que alcanzó a manifestar en las rondas de medios que ha hecho es que pues van a revisar un poquito el tema de las imputaciones ante la JEP y demás, más no acabar la jurisdicción como tal. Y creo que pues vamos a ver cómo le va como ministro. Creo que, como tú bien mencionabas, pues él tiene un buen manejo mediático. Y lo que me llamó la atención es que cerró su cuenta de Twitter. No sé si viste. Y además lo hizo antes, súper hábil. Sí. Antes de que empezara a sonar, antes de que lo aceptara. Para evitar algún... No, pues ahí tenía de todo, porque pues, era un tuitero muy activo, completamente. Exacto, era muy activo, entonces cerró su cuenta de Twitter. Creo que pues en medio de todo es una buena decisión, y también, digamos, habrá que ver ¿qué decisión se toma desde presidencia para el tema de esta vocería de los ministros, ¿no? Si tú bien recuerdas, durante los primeros 3-4 meses del gobierno Petro,
cada ministro salía todas las mañanas a decir 1000 ideas y 1000 vainas, y les tocó inventarse una figura que era Alfonso Prada, que era el portavoz presidencial, no sé si lo recuerdas. Sí, Y ahorita claro. lo que se está mencionando es que supuestamente Abelardo quiere recrear esa figura que se usa en la Casa Blanca, o que también usa Javier Milei en Argentina, que es pues un secretario de prensa, que es el que, digamos, el único autorizado a tener relación con los medios. Vamos a ver si les coartan eso a los ministros o no. Pero pues creo que Iván Cancino pues sí tiene como muchos temas relacionados con su tema penal, que creo que puede llevar al Congreso para pues tratar de mejorar la situación penal, sobre todo, y acusatoria, que en Colombia siempre ha sido como un cuello de botella, ¿no? Y pues Iván Cancino va a estar en la primera línea con la propuesta de las megacárceles y el debate sobre el IMPEC, que Exacto. eso no va a ser un tema menor. Bueno, vamos al ministro de Defensa, que es un personaje desconocido para la gente y que lo pueden confundir con un general ya fallecido. Este general Mora, ¿qué nos puedes decir sobre él, Diego? No, pues el general Mola pidió su baja, creo que se dice así, perdón si estoy mal en el término. Creo que él pidió su baja iniciando el gobierno Petro, y creo que pues es digamos, sigue la tradición esta que empezó Gustavo Petro de nombrar generales retirados, algo que nunca había sucedido desde que pues en entonces Gaviria nombrara a Pardo como el primer ministro de Defensa Civil. Pero creo que pues también está muy en línea como con la intención que tiene Abelardo de volver, digamos, a darle un segundo aire, digamos, a las fuerzas militares. Esto vendría acompañado también de la posesión que dicen que la quiere hacer en una base militar, junto a los militares y policías, y creo que sin duda este va a ser uno de los principales ministros, y uno de los más importantes, sobre todo porque pues la agenda de Abelardo también creo que va a estar muy enfocada en temas de seguridad, al menos en los primeros 100 días, ¿no? Claro, ahora ponemos que se me fue un comentario de Selección Colombia que ahorita lo vamos a poner. Bueno, el general retirado, correcto. Y pues rompió la tradición Gustavo Petro y pues el gobierno de Abelardo de la Espriella le cogió la caña y van a hacer una cosa pues que al parecer no era hacia donde se estaba tratando de consolidar, y es que un civil fuera quien, pues no, al parecer así se estaba haciendo, que comandar las fuerzas militares, como bien dices. Bueno, Miguel Gómez en Comercio Exterior, a mí me Mauricio. sorprendió, Mauricio Gómez, perdón, si Miguel Gómez es el ministro de Hacienda. Me sorprendió que fuera ministro de Comercio Exterior, lo ponía como en alguna otra cartera. ¿Qué podemos decir de este político liberal que también se subió muy temprano en la candidatura de hablar de la Espriella? Fue uno de los primeros políticos que se le subió el año pasado. Ha sido senador liberal toda su carrera política, o su gran mayoría, pues, siempre con muy buenas votaciones en el Atlántico, y venía fungiendo como jefe de debate de la campaña. Yo también lo imaginaba de pronto más en la cartera de Interior, o en alguna otra, pero bueno, finalmente cae en Comercio, que en Comercio, recordemos, pues también viene una aliada o cercana a algunos sectores liberales, como fue Diana Morales. Y pues creo que aquí Mauricio Gómez buscará posicionarse como esa voz impulsora del sector privado, y el encargado, digamos, de volver a recomponer la relación entre el sector público y el sector privado, que pues durante este gobierno no es que haya estado mal, pero pues sí tuvo como muchas tensiones, ¿no? Entonces creo que ahí va a jugar mucho ese rol Mauricio Gómez, y vamos a ver pues cómo le va. Ok, vamos a Vivian Morales, que es el último nombre así más relevante, y después pasamos un poco más rápido por los que quedan. La ex fiscal general de la Nación, ex congresista, ahora pues de un tiempo atrás una vocera del cristianismo, todavía es pareja de Carlos Alonso Lucio, ¿no? Eso está, Entiendo que son todavía esposos, sí. se han separado como tres veces y han vuelto como tres. Entonces todo parece indicar que sí. Ministra de Educación, que esta también es una señal, yo diría, del mismo talante o tenor de lo que implica Omar Bula como canciller. ¿Qué más podemos decir de la nueva ministra de Educación? No, pues sin duda alguna creo que es un nombramiento pues al menos polémico. Creo que, como tú bien reconocías, pues Vivian ha tenido una trayectoria en lo público, pues siempre como muy marcada
por sus posturas. Ella pues con el impulso de los referendos y de su agenda pues mucho más conservadora, creo que siempre fue foco de debate y de discordia en muchos sectores. Ella obviamente ya en las primeras declaraciones que ha dado pues está manifestando que su fe, digamos, no va a alterar su compromiso con el respeto a la Constitución y que se enfocará mucho pues en el tema del financiamiento de la educación pública en Colombia. Y pues creo que sí, ella me sorprendió mucho porque tal vez la veía como en otra cartera o de pronto aspirando a ser magistrada o pues ternada por el presidente de alguna corte o algo. Que también puede ser que esté ahí como de capilla para Ujú. algo así, ¿no? Para algo así, porque pues recuerda que ahorita el presidente va a tener 2 nombramientos de los 9 magistrados actuales pues, de la Corte Constitucional. A Abelardo le va a tocar reemplazar a 2 o ternar a 2, que eventualmente igual después elige el Senado, pero pues siempre el ternado por el presidente pues tiene ahí como un poquito de preferencia, pero pues sí es al menos polémica su designación. Creo que igual también está muy alineado como con esos valores muy conservadores de la campaña y pues del propio Abelardo, y creo que ahí pues va a haber muchas tensiones, sobre todo con sindicatos como FECODE, porque creo que pues ahí Vivian no va a dar su brazo a torcer ante ellos. Sí, y además si uno mira el nombramiento de ella en clave con lo que ha venido diciendo Carlos Alonso Lucio, que es como uno de los líderes del empalme, pues la agenda de educación y pues de riesgo al menos de cierto tipo de conquistas o de avances para la población LGBTIQ, yo pienso que sí entra en riesgo o de preguntas sobre educación, pénsumes escolares, etcétera. Ven, Diego, pasemos un poco más rápido por estos 3 y cerramos con la última. Entonces, hablemos de Fabio Arjona, ministro de Medio Ambiente, Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, y Elsa Noguera. Te voy poniendo las fotos para que no te pierdas. Arranquemos con el ministro de Medio Ambiente, Fabio Arjona. Bueno, no, Fabián Arjona, digamos que venía liderando todos los temas ambientales al interior de la campaña. Fue declarado como el líder del empalme ambiental y pues ya ministro designado. Él venía de trabajar en una corporación ambiental hace algunos años, y creo que es un perfil técnico. Este sí es de los famosos nunca, porque pues creo que de los otros que hemos revisado, pues sí hay como mucha trayectoria y mucha historia política, pero pues digamos, creo que es un perfil muy alineado a lo técnico. Hoy ya en su primer acto como ministro designado, pues radicó un derecho de petición ante el ministerio con más o menos unas 65 preguntas, ya que pues el empalme está tan tensionante, pues va a ser un empalme de derechos de petición, porque eso mismo hizo también Todos los el general ministros, Mora sí, en, también en, Cancino. en defensa. Y pues creo que en términos ambientales, la campaña, digamos, de Abelardo no es que haya mencionado mucho en su plan de gobierno, no había muchas propuestas al inicio, simplemente más o menos como un mes antes de la primera vuelta lanzaron su estrategia de sus propuestas, digamos, ambientales con la estrategia ABC, que estaba medio liderando José Manuel Restrepo, y creo que pues Fabio Arjona puede llegar a hacer un buen papel si mantiene su rigor técnico y académico, ¿no? Bueno, sigamos con el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que recordemos el día de la victoria de Abelardo de la Espriella, el mismo Abelardo de la Espriella le dijo que tenía cara de ministro, pero después se puso sobre la mesa ciertas investigaciones que hay en su contra. Él tuvo su nombramiento, su elección como alcalde anulada, pero pues no fue realmente con cosas que sí se están investigando. Entonces pensé que eso lo iba a volver un inelegible, pero termina en la cartera de transporte. En vivienda, En Carlos, en vivienda, en vivienda. vivienda, en transporte está Elsa Noguera. Se rumoró mucho, incluso que Jaime Beltrán iba a ser también el ministro de Trabajo, por ejemplo. También alcanzó a sonar como ministro de Transporte. Finalmente termina en vivienda, y yo creo que pues es también como o sea, el Ministerio de Vivienda, creo que con esto de la reactivación de Mi Casa Ya o la Casa Milagro, como quieren venderlo ahora el nuevo gobierno, pues creo que va a tener mucha preponderancia. Y pues este también fue uno de los primeros políticos que se la jugó por Abelardo, una vez pues salió de la alcaldía de Bucaramanga, básicamente, que fue el encargado de liderar toda la estrategia regional de la campaña. Y pues vamos a ver cómo le va en vivienda.
porque pues creo que va a ser uno de los ministerios más importantes durante este gobierno. Y cerremos con Elsa Noguera, que vuelve a ser ministra, fue ministra. Una vieja conocida, sí. Exalcaldesa, exgobernadora. Ella fue alcalde de Barranquilla, gobernadora del Atlántico, fue ministra en el gobierno Santos, siempre fue pues muy de la línea Vargas Llerista de Cambio Radical y pues obviamente muy cercana a la Casa Char. Y ahorita digamos que pues en su nuevo rol como ministra de Transporte creo que le va a dar mucho énfasis y va a trabajar muy de la mano pues con otros ministerios, pero creo que le va a dar mucho énfasis al tema de la infraestructura, manteniendo digamos esa línea que ya desde la alcaldía y la gobernación de Atlántico pues la hizo como conocida, ¿no? Como ella dicen que es muy buena ejecutora. Y vamos a ver ahora en transporte cómo le va. Recibe ahí varios chicharrones en temas de concesiones, viales, aeroportuarias, entonces creo que pues va a enfocarse en eso, y ella sí creo que no es una de las nunca, porque pues como mencionábamos, ella sí ha tenido una trayectoria pública pues muy preponderante, ¿no? Bueno, y cerremos con esta persona que mucha gente no conoce y es la hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿Cómo se llama y qué ministerio va a tener, Diego? Juliana Gutiérrez va a ser la ministra del Deporte. Ella, como bien mencionabas, pues es la hermana de Federico Gutiérrez. Ella encabezó la lista al Senado de Creemos, que es el partido de Fico, que lanzó una lista propia, decisión que fue muy criticada, pues porque eso básicamente se perdieron más o menos unos 300.000 votos, creo, 400.000 votos, que hubieran sido 1 o 2 curules más para el Centro Democrático, por ejemplo, pero tenían la intención de tener ya el aval del aval del partido político. Evidentemente pues se quemó, pero pues también como Federico Gutiérrez se la jugó, pues obviamente creo que la representación de esa jugada que hizo Federico Gutiérrez con Abelardo pues era ella, y se va a encargar de toda la parte del Ministerio del Deporte. Vamos a ver pues también cómo le va, porque se estaba rumorando que ese era uno de los ministerios, que tal vez iba a fusionarse con otros, en este cuento de esa reducción de la burocracia estatal que el nuevo gobierno quiere hacer, pero pues vamos a ver si se mantiene o no hasta el final. Recordemos que el Ministerio del Deporte antes era Coldeportes y lo que hicieron fue darle rango ministerial a Coldeportes. Sí. Entonces pues bueno, vamos a ver si termina. Bueno, Diego, entonces para cerrar, pues aquí faltan todavía Faltan 9, la mitad. Faltan la mitad de ministerios, pero Uh-huh. acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá salen 7. 1, 2, 3, 4, 5, faltan 7. Perdón, sí. Porque está Faltan Bula. 7. Sí, no había contado. Y, No, yo creo que, a ver, de los importantes creo que falta salud, porque indudablemente pues la salud va a ser sí, ha sido uno de los temas primordiales sobre también los cuales Abelardo se ha pronunciado, diciendo que va a atender la crisis de la salud durante sus primeros 100 días, y teniendo en cuenta que pues yo creo que se va a tener que tramitar algo en el Congreso, sumado a que no se te haga, o sea, te lo firmo de una vez, que Carolina Corcho va a radicar la reforma de Petro, digamos, la que ella lideró en su momento como ministra de Salud, la va a radicar el 20 de julio. Entonces, pues el nuevo gobierno yo creo que va a tener que responder con una nueva reforma y pues ver también vía decreto qué es lo que van a poder solucionar. Pero creo que esa es una de las carteras pues importantes que falta por nombrar. Y la otra creo que es la de Minas y Energía, ¿no? Minas y Sobre Energía, todo sin duda. porque pues este va a ser un gobierno que busca reactivar la exploración, reactivar el fracking, etcétera. Entonces creo que ese ministerio también va a ser uno de los más importantes, sobre todo también con esos revolcones que quieren hacer en Ecopetrol pronto, porque pues lo que ha manifestado tanto Abelardo como José Manuel Restrepo e incluso Miguel Gómez es que quieren citar a una asamblea de Ecopetrol cuanto antes para pues cambiar la junta y elegir al nuevo presidente o presidenta de la compañía, ¿no? Entonces creo que ese ministerio también va a ser uno de los más importantes, y vamos a ver si en el transcurso de esta semana o la otra ya se terminan de designar a todos estos ministros pendientes. ¿Algún nombre que tú creas que probablemente va a caer acá o que te parece que estaba dentro de la gente que iba a terminar en el gabinete? No, pues no me gusta ahí decir todos los chismes que oigo en el día a día. Por ejemplo, para este tema del Ministerio de Minas, yo había oído
que se lo iban a ofrecer supuestamente a Paloma Valencia. Paloma También, Valencia sonó mucho para el gabinete, correcto. Se sí, me ha olvidado. esta mañana también en un medio de comunicación radial por la mañana mencionaron el nombre de Lina Garrido, que es la excongresista esta Sí, que se hizo de Cambio famosa Radical, por... ¿te Sí, acuerdas? Ella también, pues al ser de un departamento productor, pues la mencionaron. Y creo que ahí hay varias personas dando vueltas, también pues el tema no sé de María Fernanda Cabal, si efectivamente la van a tener en cuenta o no en el gabinete, pero pues creo que al menos de los nombres que se han venido filtrando y eso, ya digamos que se confirmaron todos los que ya tenemos nombrados, y vamos a ver estos días qué danzas de nombres vuelven, porque pues igual tú sabes que a veces también juegan mucho como con eso, ¿no? Ponen a sonar, medir el aceite en la opinión pública y eso, y terminan después designando. Entonces pues vamos a ver cómo se decantan los ministerios restantes. Bueno, Diego, 105 personas conectadas. Vamos a entrar a la fase final, vamos a hacer unos comentarios y decimos algo más de nuestra tusa que se nos nota. Futbolera. Dice por acá, bueno, la nueva ministra de Educación es la mismísima Dolores Umbridge, terrible. Dolores Umbridge, personaje de Harry Potter, es lo único que sé, pero no sé muy bien qué rol tiene, pero yo creo que algo le dirá ahí a los expertos en la saga. Bueno, aquí Monsieur Salazar me está atacando, bueno, unas críticas sobre por qué le digo tigrillo de papel. Pues le digo tigrillo de papel a Abelardo de la Espriella, ya no le voy a decir, entre otras espero que él no se siga diciendo el tigre, pues porque es que el apodo se lo puso a punta de campaña, ese apodo no existía, querido amigo, pero bueno. Acá hay otra persona, bueno, de ministerios, no, están hablando de Selección Colombia. Bueno, Diego, ¿se te ocurre? Bueno, vamos a decir por acá quedó el ganador de la primera rifa es Carlos Soler, el primero que escribió. El invitado que estaba mencionando yo es Miguel Malagón. Carlos, te voy a poner en el chat el correo electrónico del canal para que me escribas un correo con tu dirección en Bogotá y nombre, y si no estás en Colombia, no, puede ser en cualquier ciudad del país, pero si no estás en Colombia, alguien a quien le quieras regalar el libro. Vamos a rifar uno más. ¿Se te ocurre alguna pregunta, Diego? Una trivia futbolera, ¿no? Una trivia futbolera, pero no una cosa que puedan adivinar en un segundo buscando en Wikipedia. Tiene que ser algo que hayamos dicho en la transmisión al comienzo, que eso los va a tomar un poquito más de tiempo a los que estén interesados. A ver. O podemos irnos con... No, pues todo lo pueden buscar muy fácil en algo de los ministros. Bueno, no, vamos a poner esta. Cuando estuvimos hablando de la Selección Colombia hace un rato, que es con lo que vamos a cerrar, Diego mencionó a un jugador por su apodo y yo lo corregí pensando que se estaba refiriendo a otro que no entró a la selección, pero que pues estuvo en convocatorias. Entonces, ¿por cuál preguntamos, Diego? ¿Por uno de los dos? ¿Por el ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre verdadero al que yo le dije el apodo? Listo, ahí está. Para una edición autografiada de La Zona de la Máquina, gente, sobre la atención y la distracción en tiempos de redes sociales. Yo le voy a dar payola a esto en mi canal, ustedes se podrán imaginar, pero vamos a hablar de los temas que habla esto. Entre otras cosas, tengo ganas de escribir un artículo sobre la campaña de la Espriella en clave de inteligencia artificial y poder retomar algunas de las cosas que planteo en el libro. Evidentemente no alcancé a meter nada de la campaña, pero sí hablo de desinformación en la discusión pública. Vamos a ver algo más sobre los ministros y vamos a fútbol. Dice escéptico, el ministro de Hacienda debe congelar el gasto público y descongelar la fuerza pública, pero no hasta el punto de lo que hizo Uribe, hasta llevarla a quemar su reputación a costa de la vida de inocentes. Sí, absolutamente.
Dice Rorro, nada bueno de estos nombres, en especial el canciller es un cuanoncista, le falta gorro de papel metálico en la cabeza. Sí, yo por cosas que le he visto y le he leído, le falta el gorro metálico con el que también va a salir Petro de Casa de Nariño, es que pasamos de unos a otros, en fin. Saludos en Singapur, Rorro, que además ya es la mañana ya. Bueno, 103 personas conectadas, Diego, y quiero que terminemos con un par de reflexiones de la selección. Entonces está diciendo por acá la gente que la selección Colombia terminó, alguien, pero ya no encontré el comentario, diciendo que congelados como los diálogos de Danilo Rueda. A ver, revisemos un poquito de esto para echar unas glosas. Vamos a hablar unos minuticos de fútbol en clave triste. Había una gente de un grupo de WhatsApp de amigos míos haciendo una lista de despecho, y entonces pues había cosas como la niña está triste, el bolero. Pedí que se incluyera esta para que pudiéramos como tener ahí un poquito de banda sonora. A ver, Diego, quiero que hablemos rápidamente de un par de cosas que estaba mirando yo de Colombia. Ganamos 3 partidos, empatamos 1 y perdimos 1, ¿cierto? Los jugadores mejor rankeados por esta plataforma, que eso obviamente es relativo, pero pues yo creo que algo le dice a uno, son Juan Fernando Quintero, John Arias, Hamilton Campas, que se comió esa oportunidad que vamos a decir al final, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Lucumí, Gustavo Puerta, James Rodríguez, 706. Y de ahí en adelante ya están todos por debajo de 7. A mí me pareció que el Mundial de Camilo Vargas fue bueno, a pesar del gol que se metió contra Uzbekistán. El Mundial de Luis Díaz definitivamente no. Pero, ¿qué dirías tú de estos jugadores que fueron importantes? Ya hablábamos algo de Juan Fernando Quintero. Por ejemplo, ayer, como es costumbre, Lorenzo saca a John Arias. Sí, yo creo que ayer ese cambio no fue bueno. Yo creo que John Arias estaba, o sea, podía haber era un cambio de posición con él, más no sacarlo. Concuerdo con que Juan Fernando Quintero fue el mejor de todos. Yo le pondría 10 puntos siempre porque lo amo. Ayer le faltó un poquito de pronto de tiempo. También me quedé con la deuda de verlo jugar junto a James. La única vez que jugaron juntos, Carlos, y eso hablo mucho en el libro que escribí de Peckerman, la única vez que ellos jugaron juntos fue en el partido que le ganamos a Polonia 3-0 en Rusia 2018 y fue un baile. ¿Y por qué nunca los volvieron a poner? ¿Qué decía Lorenzo de eso? No, yo creo que es que pues hay una realidad, y es que pues jugar con James o jugar con Juanfer es jugar con uno menos en defensa, ¿no? Porque ellos pues se suelen cansar mucho. Obviamente el esfuerzo que hizo James defensivo pues es de valorar y todo, pero es que jugar con los dos es arriesgarse mucho a perder esa presión alta que tanto le gusta a Lorenzo. Pero pues sí me quedó ese dolor de no haberlos podido ver juntos, además en lo que era pues su último mundial, creo yo. El tema de los centrales, para mí Davinson Sánchez y John Lucumí se jugaron un mundial impresionante, y por esas cosas del fútbol que nadie puede explicar, pues Davinson termina errando el penal ayer. Pero es que una cosa sobre eso, me están diciendo que el video se está deteniendo mucho, gente, me confirman por el chat cómo está en este momento la transmisión, porque eso sí es de la señal de internet acá. ¿Por qué cobra Davinson Sánchez un penalti? ¿Por qué Richard Ríos no estaba entre los cobradores? Yo eso no lo puedo entender. Bueno, pero hablemos de otro par de cosas, y es gente que no usó Lorenzo. O sea, llevó a Jorge Carrascal, que yo creo que yo habría probado con alguien distinto, porque Carrascal en la selección nunca ha funcionado, pero no solo lo llevó, sino que lo llevó, pero no lo puso ni un minuto, no jugó ni un minuto. Andrés Gómez jugó un rato contra Uzbekistán y tal vez un rato contra Senegal, pero contra Ghana, pero jugó muy poco. Kevin Castaño, pues no viene una buena temporada, jugó muy poco. Portilla no jugó ni un solo minuto. Sí, hubo varios que no jugaron ni un solo minuto. No jugó minuto, bueno, y de defensas, Wilmer Dita no jugó nada. Pero pues si se queda pensando uno, bueno, ¿qué más había para probar? Y si definitivamente llevó muy pocos delanteros, pues obviamente ya uno ahorita hablando de esto puede decir lo que quiera. Pero ahí es donde yo digo,
Diego, que me parece que faltó creatividad e imaginación de parte de Lorenzo. Es que no probó nada distinto, y después en la rueda de prensa el técnico de Suiza dice: sabíamos perfectamente cómo jugaban, pero además qué cambios hacen, porque siempre hacen los mismos cambios. Siempre hicieron los mismos, siempre fue el mismo 11 titular, salvo contra Portugal, que cambió a los dos laterales, y creo que eso también dificultó el tema físico de los titulares, porque siempre jugaron los mismos. Por lo general, el tercer partido, si tú ganas los dos primeros, se utiliza para darle rodaje a toda la nómina. Eso había hecho, por ejemplo, Pekerman en el 2014, si bien recuerdas, cuando incluso le dio lugar a Farid Mondragón para que jugara. Pero esta vez, como el tercer partido era con Portugal y teníamos esas ganas, digamos, de ganarle, pues no rotó la nómina. Otra cosa que me quedó doliendo mucho, Carlos, es que John Jader Durán hace 2 años era prime, Sí. y algo le pasó con su representante, En su sus idas y cabecita. vueltas, y su cabeza no le dieron. Está es más bien concentrado en contar sus carros allá en Medellín, y debería haber sido el 9 titular de la selección Colombia. Eso O es sea, muy triste, porque además que John falta lo Jader que hizo. Durán en su prime en el Aston Villa era una locura. Titularazo Y en la selección. ayer no, en el Mundial nos faltó al 9. Fíjate qué 9 goleador, qué 9 hizo gol. Ninguno. Y Luis Fernando Suárez tiene una pelota, Luis Javier Suárez tiene una pelota franca, Sí, ayer tiene una. y le pega al balón de una manera inexplicable. O sea, la manda al lateral prácticamente. Bueno, cerremos comentando esta jugada, porque es que yo creo que toca decir algo en defensa de Campas, o condenarlo definitivamente. ¿O qué vamos a decir? Lo primero que yo tendría que decir en favor de Hamilton Campas es que él no debería tener el peso del partido en ese momento. El peso del partido, para resolverlo, tendría que estar en Lucho Díaz, en James. Alguien tendría que haber resuelto ese partido, y no Hamilton Campas. Pero pues finalmente pones ahí a Hamilton Campas, y el que va a definir es él y no Lucho Díaz. Esta es su pierna hábil, ¿no? La izquierda. Sí. Yo diría a favor de él que el arquero le está achicando el arco, ¿cierto? Pero ¿por qué la trata de meter por arriba? ¿Por dónde podía? Por entre las piernas, como Freddy Rincón, Italia 90, abrirla por la izquierda. O sea, es como la perspectiva que él tiene ahí. Era por abajo, y pues, o al menos que la tape el arquero, ¿no? O sea, creo que es Que inconcebible la tape el arquero, no- que la saque el arquero, no- sí. Exacto, que no le acierte al arco. El minuto, mira el minuto 115, o sea, era como el gol Se acaba el soñado partido. por cualquier persona que empieza a jugar fútbol en un colegio. Además venía de un error, digamos, de Suiza en salida. Y no voy a poder dormir pensando en esta jugada por varios meses, te cuento. Diego, nos vamos, que la tusa sea leve. Gracias por sacar un rato para hacer este repaso, y ahí nos iremos inventando cosas para seguir Ya conversando. volvimos a la realidad, ya la anestesia del mundial se nos acabó, entonces bueno. Sí, volvimos a la realidad y nos dimos Estaremos. cuenta de que todo está jodido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, y un saludo a toda la audiencia, que ahí veo que ya estamos casi 120, entonces un saludo muy grande para todos. Chao, Diego, nos vemos pronto. Un abrazo y gracias. Bueno, gente, leo un par de comentarios acá y me voy. Dice Juan David Beltrán: ¿alguien puede pensar en la Aerocivil en los tiempos de la Patria Milagro? Bueno, la Aerocivil, que ha sido manejada tradicionalmente con las patas. ¿Cómo va mal siempre la Aerocivil? En esta administración, en la anterior, casi siempre. Dice Escéptico 73: Peñalosa puede asesorar el tema de inversión en infraestructura. Ojalá el doctor Mauricio Gaona esté al margen del gobierno del presidente electo. Sus conceptos y posturas son buenos desde afuera. Bueno, dijo Mauricio Gaona que él ya había cumplido su misión y que ya se salía del debate público. Y por acá dice Armando Agudelo: dicen que Minas se lo van a dar a Paloma. Ese es un tremendo chicharrón también, de los que estábamos hablando con Diego. Bueno, me dice algunas personas que han tenido problemas en la transmisión. Voy a revisar según cómo quede el render. Gente, vamos a seguir por aquí. Nadie adivinó la última pregunta sobre el libro que les iba a rifar. Así que seguiremos hablando de la zona de la máquina, gente. Si les interesa este tema, los animo a que pasen
por una librería o lo compren en versión ebook. Vamos a hacer algunas conversaciones sobre el libro, vamos a hacer algunos lanzamientos, vamos a estar en algunas partes. Carlos Soler, que se ganó el libro, mándeme al correo la dirección charlasconchale@gmail.com. Si está en Colombia, si está afuera, hay que regalárselo a alguien. Gente, se viene un nuevo gobierno, esto va a seguir, vamos a irnos inventando, vamos a ir evolucionando. Y por acá, bueno, Juan, se la pago por aproximación. El jugador al que estaba refiriéndose Diego era Carlos Andrés Gómez, pero le dijo Tinito, entonces Asprillita. Acá lo están diciendo varios. Llegué tarde, Asprillita, Armando Agudelo. No, yo creo que se lo gana David Bernal. Carlos Tinito Gómez es el que lo tiene bien. Después llegó Daniel Acosta, pero llegó primero David Bernal. David, charlasconchale@gmail.com, mándame la dirección en Colombia, y si es en el extranjero tienes que regalárselo a alguien por acá. Yo creo que les va a gustar, está chévere. Gracias, me voy con 111 personas conectadas a seguir adelante. No estuvimos tan alegres, pero como dice el meme, no es mucho, pero es trabajo honesto, gente. Nos vemos pronto. Chao. ¿Esto por qué no funciona? No funcionó la salida.